solemos recrearnos, ¿no?, en esa especie de error que al fin y al cabo es humano, absolutamente, y que muchas veces es la parte que nos ayuda a luego hacerlo bien, ¿no?, a ese aprendizaje necesario, porque no nacemos aprendidos y no siempre nuestra intuición o nuestra sabiduría nos llevan a, digamos, la respuesta correcta, ¿no?, desde el inicio. Claro. Hay que tener, bueno, encaje, ¿no?, saber encajar esas piezas, Sí. y ese mini fracaso no magnificarlo. Yo creo que además es que nos educan más siempre para ser los mejores o para intentar siempre ganar. Es muy competitiva la vida, ¿no? Siempre estamos comparándonos con los demás y parece que siempre vemos ejemplar la vida del otro, ¿no?, y que la nuestra puede estar sumando fracasos y errores, que en realidad es la vida de todo el mundo. Nosotros solamente crecemos y aprendemos a través del error, y solamente nos equivocamos si hacemos las cosas. Hay gente que aparentemente prefiere quedarse y no tomar decisiones, o por no empezar de cero, porque a nuestra edad también a veces parece que empezar de cero pues te da muchísima pereza, ya temes de nuevo. Todos los principios son un poco, pues tienes unas expectativas que, como ya vienes con errores, con fracasos entre comillas, podríamos decirlo, ¿no? Yo creo que la vida al final, si aprendemos a fluir con todo lo que nos ofrece, aprendemos a movernos ante los imprevistos, que son muchos. O sea, yo cada día trato de reflexionar ante pues situaciones que no espero y que de repente aparecen, y que es verdad que si estás despistada te pillan como un revés, incluso te bajan el ánimo de un chasquido de dedos. De repente estabas bien y un imprevisto hace que te pongas triste, que te enfades, pues que se te vayan las fuerzas, y a lo mejor hay muchísimas cosas que están bien y sin embargo ponemos la atención en el puntito que hace que, y en estos días además navideños, pues le damos un tinte todo un poco más dramático, que la última vez hablábamos del drama que ponemos en nuestra vida, y parece que nos recogemos y que decimos, bueno, pues ya empezaremos más adelante. Venga, mañana. Y el mañana nunca llega. Como el musical. Esto mañana. Mañana. Bueno, en algunas fechas es verdad que ponemos siempre el comienzo, pues por ejemplo en septiembre, con el comienzo de curso. Ahora, pues con el fin de año, pues pasado ya los Reyes. Siempre encontramos una fecha, digamos, oficial, como más propicia para comenzar, pero claro, hay que poner una fecha realista, ¿no?, en la que dar un nuevo paso. Bueno, ahora, por eso hablar en estos días de este tema está muy bien, porque enero es una de las fechas que 9 de cada 10 personas se ponen el propósito de empezar con retos que han abandonado en nada. Han abandonado porque no hay resultados, o porque empiezo a hacer algo que aparentemente me gusta. Pues ahora es muy gracioso, ¿no? Todos vamos a empezar la dieta justo después de la comida de Reyes, probablemente. Empezaremos el gimnasio esa semana. De hecho, hay estadísticas que demuestran la cantidad de personas que se apuntan al gimnasio en septiembre y que se apuntan al gimnasio en enero. O que se apuntan en septiembre y en enero no han ido todavía, y entonces dicen, bueno, pues ahora sí que es un momento para empezar realmente. Yo tengo que marcarme una fecha real, como bien dices, pero a veces me resulta más sencillo basarme en fechas marcadas del calendario, que dices, bueno, pues empieza el año, venga, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero vivir este año? Para mí ha sido muy importante marcarme esas directrices en mi vida, y en los últimos años he intentado marcarme unos propósitos reales, porque así me voy a equivocar menos. Me equivoco igual, pero no es tan tremendo como cuando te pones unas expectativas enormes. ¿Qué expectativas podemos marcarnos realistas y sabiendo además que no puede ser todo con un efecto inmediato? ¿Qué recomendaciones nos das, Estela? Yo, primero, como siempre, haría una reflexión de si mi vida es tal y como yo quiero internamente. Si es así, siempre digo lo mismo: trabaja en la misma línea interiormente y mantén lo que te ha costado un tiempo, me imagino, incorporarlo. Si no es tu vida tal y como tú estás soñando, empieza por pequeños pasos. O sea, lo más importante que recomendamos siempre en nuestros cursos es: obsérvate, mira a ver dónde estás
poniendo más atención en tu vida y dónde estás descuidando, qué parte de tu vida estás descuidando más, y cada día dedica 5 minutos, 10 minutos a esa parte que tú denominas importante, pero que por lo que sea no le estás dando la importancia que para tu bienestar, para tu tranquilidad sería necesario. Una vez que le estás dando más tiempo a lo que de alguna manera estabas más despistada, yo empiezo a priorizar. ¿Qué es lo que más te apetece? Tenemos unas obligaciones que no podemos elegir probablemente y que están impuestas, horarios, familias, niños, trabajo. Eso nos viene un poco dado, ¿no? Pero todo eso puedo elegir cómo llevarlo. Mi propósito para este año, ¿qué sería? Bueno, pues me lo voy a tomar todo con un poquito de menos estrés. Tampoco pedimos mucho, ¿vale? Que sea un poquito más pausado, ya que tengo un estrés tan grande que cuando llego a la noche estoy agotada, pero duermo mal, me despierto, estoy inquieta, pienso que no llego a todo. Son pequeñas pautas más reales, ¿vale? Yo no digo voy a preparar algo que va a ser imposible para mí, y me las hago un poquito más a corto plazo, ¿vale? Venga, pues de aquí a enero, febrero voy a intentar, venga, que no enfadarme tanto. Y voy a ser consciente cada mañana de este día, quiero vivirlo con plena conciencia y empezar de cero cada día si hace falta. Si no ha salido bien hoy, mañana tengo una nueva oportunidad. Cuando uno vive la vida como pildoritas, como pequeñas unidades, quizá puede en ese sentido por lo menos, ¿eh? En lo demás no, porque no vamos a intentar hacer de la vida un croquis, ¿no? Es un todo. Pero bueno, sí, en el caso de los enfados, de los errores, de esas cosas que a veces nos emborronan el día, para no agarrarnos a ese momento, intentar ver esa parte pequeña, ¿no? Bueno, pues ahora reseteo. Ahora esto lo finalizo, lo doy por acabado y vuelvo a empezar. Y vuelvo a empezar de cero con una energía que me proporcione posibilidades de estar contenta el resto del día, ¿no? El otro día hablábamos del pesimismo, el optimismo, la negatividad. Yo sé que eso tiene mucho que ver con la actitud que tiene cada persona, pero es que esa actitud también se reeduca. O sea, yo no puedo decir soy así, punto, y no cambiar cosas que me molestan a mí, pero es que también están molestando a los demás. Yo sé que a veces nuestro orgullo, nuestro ego, hace que no reconozcamos cuando hacemos las cosas medio mal, siempre queremos tener razón, el otro es el que no tiene ni idea. Por eso mindfulness nos ayuda mucho a marcar unas pautas más desde el sentido común, que a veces lo vemos tan básico que parece que no tengamos ni siquiera que ponerlo en práctica, ¿no? Pero yo sí que buscaría esa parte coherente del día a día, de aunque tengamos muchísimas cosas que hacer, mucho caos. A mí me gusta llamarle caos porque en realidad incluso en ese caos se le puede poner un orden. Tengo 20 cosas por hacer cada día, pero voy a hacerlas una detrás de otra, porque me he dado cuenta que hacer varias simultáneamente no pongo la atención y salen a medias. Entonces yo puedo ponerme como un propósito para empezar de nuevo, de no hacer todo a la vez o hacerlo a medias, o darme cuenta después que todo lo tengo empezado y no finalizo nada, ¿no? Yo creo que es muy importante darle un orden a lo que quiero, pero claro, tengo que saber lo que quiero. Porque es curioso, ¿no? Cómo nos fustigamos a veces con esas pequeñas cosas que no salen del todo bien. No es que salgan mal, simplemente que no salen como nosotros esperábamos. De nuevo, ¿no? El tema de las expectativas. Y sin embargo, ¿cómo casa eso con dejar cosas inacabadas? Personalmente, a mí eso me frustraría muchísimo más, ¿no? Preferiría hacer 3 cosas bien que hacer 5 y que vayan quedando, bueno, pues flecos que no dan ninguna satisfacción. Por eso es el reeducarnos. Aunque parezca que hacemos menos, si lo que hacemos lo hacemos bien y lo completamos, es más satisfactorio, porque al final tú si haces varias cosas que no terminas, incluso estás viendo siempre de una manera como sin implicarte del todo. Hablábamos un día de la intensidad, que nosotras entendemos bien lo que es la vida intensamente vivida. Pues es verdad, tú luego ves a personas que parece que la vida no va con ellos, ¿no? Están siempre desmotivados, desganados, hay un error y lo convierten en su bandera. Ese error ya marca mi vida, mis pasos, mis nuevas decisiones, en vez de reconocer un error como algo que me va a permitir empezar de nuevo y además con una conciencia muchísimo mayor. Pero bueno, ya sé que por aquí no era y voy a empezar con la conciencia de decir, bueno,
voy quitándome, o sea, voy a ir acertando en función de los desaciertos. Y es una aventura, yo lo vivo así, ¿no? La vida al final es una aventura que se basa en tus propios principios, que no deberíamos olvidarnos nunca. Creo que al final la vida nos da personas, nos pone en situaciones complicadas para que nosotros mismos vayamos viéndonos, viendo dónde estamos, viendo si nuestros principios se mueven, no se mueven, viendo esa vulnerabilidad que tenemos. Y creo que al final es un viaje apasionante. ¿Cómo podemos hacer para que ese viaje apasionante no nos frustre, no nos frene y no lo dejemos todo para mañana? Vamos a intentar dar alguna recomendación, no sé, que sea viable, ¿verdad? Porque a veces nos llenamos de buenas intenciones y no queremos que queden en el tintero. Vamos a intentar que las podamos llevar a cabo de verdad, con un poquito de tenacidad también, ¿no? Yo creo que lo importante es, como te decía, mirarnos a nosotros mismos. Se llama también amor propio. Mirarnos, respetarnos, comprendernos. Creo que hay un papel muy importante en la vida de cada uno que tiene que ver con un respeto absoluto a nosotros mismos, que a veces reclamamos en los demás y resulta que nosotros somos nuestros peores enemigos en los errores y en esos fallos o en esa falta de decisiones. A veces somos nosotros los que más daño nos hacemos. Entonces yo sería muchísimo más comprensiva conmigo misma. Ponerle más paciencia también a estos pequeños cambios que vamos hablando semana tras semana y que incluso hay gente que comenta, oye, pues mira, hoy me he quejado menos, hoy he sido más agradecida, he sido más consciente. Yo empezaría a valorar mucho más todo lo que tenemos y no a anhelar lo que nos falta. Siempre parece que lo del otro sea mejor, más valioso, tiene más. Y a veces incluso los valores lo marcamos con lo material. Y resulta que te encuentras a muchísimas personas que tienen todo materialmente y que luego siempre les falta algo interiormente. Está muy bien tener todas tus necesidades cubiertas y no tener preocupaciones, pero creo que al final, si tú trabajas cada día en ti misma, en observarte, en cuidarte, en respetarte, en ponerte límites, poner límites, en valorar todo lo que tienes, en ser agradecida, son un montón de cosas que las podemos ir incorporando en nuestro día a día. Podemos ir dándole un espacio al crecimiento personal, bienestar, como queramos llamarle, ¿vale? Y eso nos va a marcar esas pequeñas pautas, seguro que nos van a dar en el día a día un aire fresco. No me enfado tanto, me quejo menos, agradezco más y valoro más. ¿Qué más queremos? Pues nos quedamos con esas recomendaciones, Estela Millán. Muchas gracias, ya creo que le debemos en el 2020. Sí. Así que esperamos pasar con toda esa buena energía y con esa conciencia también y esa atención plena en este fin de año, ¿no? Que cuando nos reunimos y somos tantas personas, que nos salten las chispas. Exacto. Más que para la alegría. Exacto. Muchas gracias, Eva, y feliz año. Igualmente.